Venimos hoy, tal como ha sido dicho, a exponerles a ustedes los fundamentos, los ejes fundamentales que explican el proyecto de ley que ha elevado la Presidenta de la Nación al Congreso con respecto al pago soberano de la deuda argentina. Quiero, antes de comenzar, hacer una exposición sobre los elementos centrales en su fase económica de aquello que da lugar, tanto desde una perspectiva más larga como desde la coyuntura actual, al presente proyecto. Antes de eso quiero hacer una muy breve consideración. He escuchado últimamente en los medios y diversas opiniones sobre si correspondía o no traer esta cuestión al Congreso. El Congreso, como todo el mundo sabe, según nuestra Constitución, es el que tiene la facultad soberana y primaria de decidir sobre el manejo de la deuda externa argentina. Después de mucho tiempo en el cual el Congreso estuvo alejado de estas cuestiones, fue este Congreso, con importantes mayorías, el que aprobó dos instrumentos históricos en lo que hace a la evolución de la deuda externa de este país, como fueron el canje de 2005 y el canje de 2010. Tenemos que discutir hoy muy poco con respecto a estos canjes, de manera que yo me voy a simplemente a referir de manera global a los grandes números vinculados con ambos canjes, porque es eso lo que hoy estamos intentando preservar de los dictámenes que, según la opinión generalizada a escala internacional, a dictámenes y sentencias que son absurdas de un juez de la jurisdicción Nueva York. Dictámenes, sentencias y órdenes que no refieren a los canjes directamente, es decir, no refieren a los títulos emitidos como resultado de ambas reestructuraciones 2005 y 2010, sino que refieren todavía a títulos de aquellos que cayeron en default en el año 2001. El juez ha encadenado de una forma realmente absurda, realmente sorprendente, aquellos bonos correspondientes a la década del 90, en su gran mayoría, pero que fueron resultado de esa política de sobreendeudamiento que azotó al país durante décadas, pero ha encadenado esos bonos defaulteados, lo que quedaba de ellos, a las reestructuraciones exitosas que realizó la República Argentina con una adhesión realmente extraordinaria y récord. Tenemos que estar orgullosos de esos canjes, porque son hoy, a escala mundial, un hecho para el análisis y el estudio en todos los foros con respecto a las reestructuraciones de deuda. Un canje con la quita del 65% y un canje con una aceptación del 92,4% no puede llamarse de otra forma que no sea exitoso. ¿Qué ha hecho el juez Griesa en su estrafalaria orden? Atar los bonos restantes, esos pocos bonos que quedaron, porque nos estamos refiriendo al 7,6% de los bonos que no entraron a los canjes y que no entraron a los canjes con el solo propósito de encontrar un juez que diera un dictamen como el de Griesa, atar esos bonos, y esa es la pretensión del juez, al pago de nuestra exitosa reestructuración que viene funcionando de manera normal, de manera con un cumplimiento puntual, exacto y con total solvencia por parte de la República Argentina. Dicho de otra manera, está tratando de arrastrar al pasado del sobreendeudamiento y al pasado del default eso que fue el éxito del desendeudamiento y las reestructuraciones que llevó adelante el país y los pagos que llevó adelante el país durante estos 10 años. Ese intento de atar una cosa con la otra es algo que nosotros debemos rechazar, pero quiero dejarles de manera transparente qué es lo que creo yo que está ocurriendo hoy. Nosotros traemos al Parlamento esta cuestión vinculada a nuestra deuda externa porque es una atribución del Parlamento resolver sobre las cuestiones de la deuda externa. Y creo yo que ante lo que ocurrió en los juzgados de Nueva York, que voy a repasar después muy rápidamente las infinitas y unánimes adhesiones que recibió la República Argentina con respecto a esta cuestión, porque prácticamente todos los estados, incluyendo
raramente Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, sostienen que lo que está haciendo Griesa es una aberración, con consecuencias para la Argentina, pero también para el sistema financiero internacional. En eso coinciden todos. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Voy a tratar de ser muy claro, planteando qué es lo que pasa hoy en términos económicos, en qué punto estamos. Pero creo que hay dos posibilidades. No hay una posibilidad para el Parlamento argentino, que entiende las cuestiones de deuda, de abstenerse de opinar, de no pronunciarse. No existe esa posibilidad. No existe la posibilidad siquiera de oponerse al proyecto oficial sin dar alternativas. Creo que hay dos posibilidades. O bien el Congreso no hace nada, y si fuera la mayoría la que simplemente, sin otra propuesta, que escucharemos cualquier alternativa y cualquier propuesta. Pero si ante esta situación el Congreso no hace nada, lo que está haciendo es ratificar la sentencia del juez Griesa. Ratificar la sentencia del juez Griesa. Recuerdo cuando en el Parlamento existía preocupación por ser una escribanía del gobierno, ¿recuerdan? Bueno, hoy, si el Parlamento, ante esta coyuntura, se abstiene y no hace nada, se convierte en una escribanía del juzgado de Griesa. Lo que hace es ratificar las sentencias del juez Griesa. Es por eso que el Gobierno Nacional ha traído esta alternativa del pago soberano. Ha sido el Poder Ejecutivo que, para salir de esta situación, presenta esta posibilidad y trae al Congreso una posibilidad que nosotros creemos con convicción que es la mejor de todas. Es la que vamos a defender hoy, es sobre la cual vamos a contestar todas las preguntas que existan para que entiendan ustedes bien, señores senadores, de qué se trata, cuál es la idea, a qué responde y por qué, cuál es la justificación exacta de esta alternativa que está acercando el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto que escucharemos otras alternativas productivas, pero que les quede claro, si el Congreso no resuelve nada, lo que está haciendo es ratificar la orden y la sentencia de Griesa, y con todas las consecuencias que ella trae. Es decir, estamos ante una coyuntura que no admite la abstención, que no admite la crítica vacía, que no admite la negativa abstracta, que requiere una posición positiva y una alternativa que le permita a la República Argentina seguir honrando sus compromisos externos como lo viene haciendo ante la amenaza que planteó el juez Griesa de bloquear los cobros de nuestra deuda con el 92,3% con el solo propósito de que un 1% reciba una ganancia usuraria, sin precedente histórico, de un país soberano. Es una historia de usureros contra países soberanos. Y así la entiende todos los foros internacionales a los que hemos asistido. Todos la entienden de esta manera. Entonces, ante esa disyuntiva de o bien aceptar pasivamente, desde la crítica, desde la oposición, desde tal vez desde la complejidad que tiene la situación, de pasivamente aceptar que el juez Griesa se entrometa en otras jurisdicciones con fondos de terceros para impedir y generar una situación de presión sobre el gobierno para que se le pague una ganancia del 1.600% a señores como Singer, a fondos buitres como Aurelius, cuya reputación no tenemos que discutir porque es por todos conocida. Y fíjense, entonces, si no hacemos nada, estamos ratificando el pago, estamos ratificando la sentencia de Griesa. Será el Parlamento una escribanía de esa sentencia. O bien una alternativa, la que trae el gobierno o la que productivamente podamos discutir en esta casa como otra alternativa que genere más ventajas, que genere más opciones y que permita centralmente, porque este es el punto central, defender nuestros contratos, defender nuestro pago de deuda. Vamos a escuchar alternativas. Pero esta cuestión
si bien evidentemente tiene ribetes económicos, financieros, complicados, es una cuestión, y así de nuevo lo ha entendido el mundo, así lo ha entendido el G77, así lo han entendido todas las organizaciones regionales, así lo ha entendido la OEA en su plenario. Todos han entendido que esto es una cuestión económica, financiera, pero que tiene un aspecto predominantemente político. Si no vean, porque está a la luz y aparece en los diarios de todo el mundo, ¿a quién contrató el señor Paul Singer para que lo asesore con esta cuestión? No contrató a otra que Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Clinton. ¿Por qué? Porque ante esta situación, ante este intento de acoso y presión judicial, se agregó ahora un intento de acoso y presión política. Este es un asunto eminentemente político y hay un plan de los buitres para la Argentina. Un plan que no tiene otra finalidad central que no sea cobrarle a la Argentina y al cobrarle derrumbarle su reestructuración de deuda y ponerla de nuevo en jaque y ponerla de nuevo en una situación financiera insostenible como la que hizo eclosión en 2001, que resultaría de la aplicación de imposible cumplimiento, si no estirando todo lo que se hizo a la marchanta, de imposible cumplimiento como la que puso Griesa. ¿Y cuál es ese plan? Es ese plan de los buitres. El plan de los buitres tiene 5 puntos y es un plan que es Vox Populi. Y es un plan que lo han puesto en solicitadas, que lo han puesto en su página web y que han conseguido voceros para que lo lleven adelante. Es un plan que consiste, en primer lugar, en atacar la moneda argentina. Esto me lo dijeron incluso en esas reuniones que tuve adelante del mediador, supuesto mediador puesto por el juez Griesa. Un caso de un mediador parcial, un mediador que claramente su posición coincidía siempre con la posición de los fondos buitres. Pero ¿qué es lo que dijo? Si ustedes no pagan, tal como dijo el juez Griesa en su sentencia, lo que va a pasar es que la Argentina va a sufrir ataques a su moneda y va a haber una enorme devaluación. Lo oí en esa sala, pero también ustedes lo vieron en las solicitadas públicas que sacaban los fondos buitres, diciendo todos los enormes males que iba a sufrir la Argentina si no se le pagaba el 1.600% de rentabilidad que exigían y que exigían con el concurso, con el apoyo, con la connivencia de un juez. También sabemos, esto no lo dijeron ahí, pero que parte de los 5 puntos del plan buitre, además de atacar la moneda argentina, es atacar a la Argentina, en cabeza de su gobierno, en cabeza de su presidenta, en cabeza de su ministro de Economía, de sus funcionarios, pero atacar internacionalmente por todos los medios a la Argentina. Por eso contratan un relaciones públicas con esta experiencia y con esta capacidad como ahora públicamente han contratado, para atacar a Argentina en los foros internacionales, a través del lobby en el Congreso norteamericano, a través de las solicitadas, a través de los medios de prensa, de la ortodoxia y de la derecha y del sector financiero. O sea que este es otro elemento más, porque lo han dicho antes, durante y después de su plan, es bloquear toda posibilidad de pago que no sea bajo las condiciones que quiere imponer el juez Griesa. Así que sépanlo, porque no es novedad. Si el Parlamento aprueba esta ley, va a sufrir el boicot de los fondos buitres, porque esta ley es una ley de pago soberano, va a ser atacada por los fondos buitres, va a impedir o va a intentar impedir que los bonistas de Argentina puedan cobrar. Fíjense qué perversión, para cobrar ellos se quieren llevar puesto al 92,4%, que ya empieza a reaccionar judicial, política y económicamente, porque ha sido contra ellos claramente ahora el ataque. Les quiere impedir cobrar para hacerlos socios, para que también presionen para que la Argentina pague y así poder cobrar ellos para que cobren los otros. Por eso decimos que han tomado de rehenes a los bonistas del canje. Pero su plan es que fracase cualquier intento de la Argentina de pagar
fíjense qué cosa extraña, no quieren dejar que la Argentina pague, eso no lo pueden hacer. Entonces que los demás cobren, para que con esa presión, sometidos a esa presión, los argentinos nos veamos compelidos a hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa es claramente pagar con una ganancia del 1.600% a los fondos buitres. También, además de atentar contra otro intento, contra cualquier intento de que los bonos de la reestructuración se cobren normalmente, además de eso, quieren bloquear el acceso de Argentina, y no solo del gobierno, sino de su sector privado, también, al crédito internacional. Ya lo han visto, son los buitres los que proclaman que a Argentina se le va a caer un crédito, se le va a caer otro crédito, que las empresas privadas van a tener dificultades. No nos dejemos engañar, esos no son fenómenos del libre mercado, no son fenómenos del sistema financiero normal, son las intenciones políticas de los fondos buitres, bloquear el acceso al financiamiento internacional, no para que Argentina, por ser mal alumno, por portarse mal, por no aceptar sentencias, sufra, sino porque ellos van a intentar por todos los medios de generar nuevos y más mecanismos de extorsión para que la Argentina pague lo que no debe pagar, para que nos arrodillemos, para que tiremos atrás todo lo que hemos avanzado y le reconozcamos un rendimiento como si no hubiera existido el default, como si esos títulos no se hubieran tomado a tasas de interés totalmente usurarias. Y por último, porque lo han dicho, si todo eso falla, esperar que venga otro gobierno y les convalide esa ganancia extraordinaria, especulativa, que probablemente este Parlamento no les quiera convalidar. Esos 5 puntos son el plan de los buitres. Y miren si no serán políticos que contratan a especialistas en ataques políticos a los países para que entonces sobre el fallo del juez Griesa se sumen nuevos mecanismos de presión y extorsión, que nuevamente los van a tratar de hacer pasar como si fueran el resultado natural, el resultado de mercado, el resultado obvio, evidente e imparable de las conductas malas, reprochables de la República Argentina. Pero no es así, es un plan concreto y lo llevan adelante minúsculos pero muy poderosos elementos del sistema financiero internacional para someter a presión y extorsión a este Parlamento, a este gobierno, a los argentinos, y que creamos que la única alternativa razonable, cuando no lo es, porque no es justo, ni equitativo, ni legal, ni razonable, ni sostenible, pagar el 1.600% a un poseedor que compró un bono defaulteado para hacer un juicio y cobrar más que todos los demás. Diría más, es lo contrario de todo criterio de pari passu, incluso aquel que quiere sostener el juez que está aplicando. Hechas estas consideraciones, voy a hablar muy brevemente de los números de la deuda que están en juego en esta discusión. Es así, ¿no? Este es un gráfico. ¿Se ve? No. Perdón, señor presidente, ¿se podrá...? Me parece que el reflector es este. Y estamos en las mismas condiciones. No te entiendo. Sí, parece que es la claraboya que no tenemos solución. No se puede apagar. La lámpara esta, ¿no? Ahí se ve bastante mejor. Ahí se ve mejor. ¿Se ve? Bueno, yo explico, porque son grandes números y no nos vamos a detener en el análisis de los gráficos. Y, señores senadores, después haré distribución
de este material para que ustedes lo tengan a mi salida. Este es un gráfico que reúne, por llamarla así, porque es simplemente la cuestión cuantitativa, pero por llamarla así, la historia de la deuda pública externa argentina de 1824 a 2002. Es un gráfico muy extenso, abarca prácticamente 200 años. Yo me quiero referir no al empréstito de 1824 y no empezar de épocas remotas, simplemente a la historia reciente de la deuda externa argentina. Una historia reciente que puede verse con las barritas verdes, que tampoco claro se ve en la escala, pero que queda así aún de manera difusa la evolución que ha tenido, porque cuando empieza a crecer esa enorme montaña que ustedes pueden observar, que termina en 2002, esa enorme montaña empieza a crecer y antes no se ve porque está nominada en millones de dólares. 1824 es un momento donde inicia un ciclo de crecimiento fuerte de la deuda, pero que comparativamente en moneda corriente ni siquiera se observa. Es despreciable con respecto a lo que ocurre a partir de 1976, que es una fecha clave y un momento clave para la historia moderna, reciente, de la dinámica de la deuda externa argentina. 1976, cuando la dictadura militar asume a través de un golpe de Estado, del más cruento de los golpes de Estado de los que tenga memoria la Argentina y probablemente muchos países más que la República Argentina, con los 30.000 desaparecidos y con el inicio de un modelo que se basó centralmente en el sobreendeudamiento de la nación. Inicia la dictadura militar, su gobierno, con una deuda externa de 8.000 millones de dólares y lo termina con una deuda externa superior a los 45.000 millones de dólares. En esos años, del 76 al 83, la deuda externa comienza una dinámica explosiva, que como siempre ocurre con las cuestiones financieras, el pecado original, el momento donde se inicia, es central para comprender la estampa del fenómeno. ¿Por qué? Porque esa deuda externa se contrae y a partir del 76 son pocos los fondos frescos que ingresan a la República Argentina. Porque la dinámica de crecimiento de la deuda externa se trata y se refiere simplemente al proceso de las refinanciaciones de los vencimientos y los servicios de deuda, que una vez y otra no se pueden pagar y que la única forma de pagarlo, y lo digo entre comillas, es contraer un nuevo empréstito que permite simplemente, de manera contable, saldar aquello que no se pagó. Pero como no se puede pagar a cada vencimiento, se toma deuda cada vez en peores condiciones. Y esas peores condiciones son las que aparecen y reaparecen en el próximo vencimiento, así que de manera que para los que no conocen las finanzas resulta mágica, una deuda que en inicio es muy pequeña, por el imperio de las refinanciaciones, de los intereses, de la capitalización de esos intereses, ya sea por las condiciones de capitalización o capitalización encubierta a través de la refinanciación, sigue creciendo sin que entre un solo dólar nuevo a la República Argentina. Y esa es la dinámica que después de ir a la dictadura militar, ese modelo perverso somete incluso a administraciones democráticas que intentaron correrse de ese lugar, a través de moratorias, como ocurrió en los 80, a través de distintos planes, falsos planes para reducir el peso de la deuda, como son el caso del plan Brady, como son todas esas recetas que no terminaron en otra cosa que crecimiento y más crecimiento de la deuda sin entrada de recursos genuinos. Pero no por eso gratuita, no porque cuando vence no se paga y viene otro a prestar a tasas más altas, a plazos más chicos, para que después en el próximo vencimiento vuelva a ocurrir lo mismo y de nuevo la deuda siga creciendo sin que entre un solo peso. Sino que cada una de esas refinanciaciones fueron otras tantas muestras
de humillación para la República Argentina. ¿Por qué humillación? Porque la imposibilidad de pago obligaba a tener que contraer nuevas deudas, no solo en condiciones financieras peores, sino con condicionamientos a la política económica, con lo que hemos conocido aquí como planes de ajuste, que fueron, porque esto no es una cuestión abstracta, el que prestaba la plata era un banco que exigía cambios en la política económica, cuando no los organismos financieros internacionales que venían con sus programas, que tenían la palabra ajuste, pero que también decían, con esas recetas mágicas, porque lo escuchaba el otro día al ex ministro Cavallo decirnos que había reducido la deuda, porque la deuda se redujo con lo producido, con el resultado de la venta de las privatizaciones argentinas, que era otro de los elementos centrales, no de la creatividad criolla y de las buenas ideas de los argentinos, sino de las imposiciones de los organismos financieros internacionales. Que esas privatizaciones tampoco se pagaron con dólares frescos. ¿Se pagaron con qué? Con títulos de deuda impagable. Así que usaron esos papeles también para comprar los activos de la República Argentina. Sus activos estratégicos como YPF, como Aerolíneas Argentinas, como sus empresas de servicios públicos. Esa fue la dinámica de la deuda externa. Una deuda impagable que no se pagaba. No se pagaba con dólares nuevos, se pagaba con más deuda. ¿Pero por qué y dónde estaba la ventaja de esto? Porque ese sobreendeudamiento era un instrumento concreto de dominación y de dependencia para las políticas económicas internas de la República Argentina, cuyos planes de gobierno se empezaron a convertir en el calco tomado de los dictados de los organismos multilaterales de crédito. Por eso cuando decíamos hace poco que hubo un arreglo con el Club de París sin la participación y sin refinanciación y sin un programa aprobado y sin un artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, lo decíamos con mucho orgullo porque fue la primera vez que el Club de París aceptó una refinanciación de deuda sin participación del Fondo Monetario Internacional, porque la función del Fondo Monetario Internacional es ser un gendarme del ajuste para que los países reduzcan sus programas sociales, reduzcan sus políticas públicas con el solo propósito de pagar el próximo vencimiento, y entonces ahí el condicionamiento de esta deuda multimillonaria impagable se convierte no por los pagos concretos, sino por el contrario, por esas refinanciaciones que le dan la lógica del interés compuesto al crecimiento de la deuda externa, y esto sigue funcionando en muchos países, pero se convierten en el instrumento para hambriar a los pueblos. Y eso es lo que ocurrió, y esa es la dinámica de la deuda, que ustedes van a ver una curva que en matemáticas llamamos exponencial, porque la deuda crecía a través de las refinanciaciones de una manera exponencial. Y eso termina con el default de 2001. Porque esa deuda impagable requería una y otra vez nuevos préstamos y nuevos créditos. Y el extremo del condicionamiento de los fondos financieros internacionales, de los organismos sobre el país, fue ese plan de convertibilidad de los años 90, que ató toda la política monetaria argentina al endeudamiento externo. Porque recordarán que el eje central era que la base monetaria en la República Argentina en pesos, además con un tremendo error conceptual, porque todo economista sabe que la circulación monetaria no se explica por la base monetaria, sino también por los depósitos bancarios. ¿Pero por qué lo ataron a la base monetaria? Para controlar la política pública en el terreno de la acción monetaria. Entonces, la emisión monetaria y la cantidad de dinero quedaba emparentada a la cantidad de dólares en la reserva. Una enorme mentira que fue una pseudo dolarización de la economía argentina, atando los pesos al dólar y atando a la República Argentina para sobrevivir día con día a la necesidad de obtener nuevos dólares para alimentar las reservas, porque si no,
había que directamente vaciar la base monetaria y con eso directamente fundir al país. Es decir, que fue uno de los instrumentos más perversos en términos de condicionamiento externo que sufrió la República Argentina, que implicó la cesión de la soberanía monetaria, pero implicó además una sobrevaluación de la moneda interna que llevó a la desindustrialización definitiva del país. ¿Por qué? Porque al estar el dólar atado al peso en el 1 a 1 a niveles sobrevaluados, toda la producción argentina también se convirtió en algo imposible de colocar en el mundo. Un peso sobrevaluado, un peso caro, encareció todos los productos argentinos y Argentina dejó de ser competitiva en el mundo al tiempo que todas las importaciones, porque era la época del todo por 2 pesos, todas las importaciones se abarataban. Entonces la importación, que también parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, era la completa apertura de nuestra balanza comercial, de forma tal que no hubiera ninguna forma de tener el ingreso de mercadería externa, aun si era a precio vil y a precio de dumping para fundir la industria nacional. Ese paquete es el que estalla en 2001. Y estalla en 2001 por los conflictos internos que generó, en buena medida, porque ese paquete rápidamente demostró que era sostenible con enormes y altísimos niveles de desocupación, que tenía como requisito la enorme desocupación. Así que ya en 1995 la tasa de desempleo creció hasta el 18% y decían en todos los foros internacionales que esa era la tasa natural y mínima de desempleo para un país como la Argentina. Que los argentinos nos teníamos que resignar, y a mí, hablando de mi experiencia personal, así me lo enseñaron en la Facultad de Ciencias Económicas, que una tasa superior a los 2 dígitos era la tasa mínima de desempleo para la Argentina. Nos teníamos que resignar a eso porque las condiciones de competitividad, la calificación de su mano de obra, su lugar en el planiferio, sus condiciones de ventajas comparativas y competitivas, estáticas y dinámicas, una batería de instrumentos económicos mentirosos, vacíos y sesgados para decirnos a los argentinos que nos teníamos que resignar a vivir un país sin industria, sin producción, sin empleo. Y ese era un elemento central del modelo de endeudamiento. Y no quiero dejar de decirlo, porque ese modelo de sobreendeudamiento tenía como contrapartida el condicionamiento político y de las políticas económicas. Y eso fue lo que se inició con el golpe de Estado del 76. Y tuvo que venir el default más grande, no de la historia argentina, de la historia del mundo, para que terminara ese modelo mostrando su peor cara, porque ese modelo, como huevo de serpiente, fue el que incubó esa enorme crisis que estalló en 2001. Una crisis que dejó a la mitad de la población en la pobreza, pero cuando explota cuando esos mismos organismos financieros le bajan el pulgar a la Argentina y le dicen no le vamos a refinanciar más la deuda. Y queda claro que la Argentina vivía de esos flujos de dólares para sostener esa moneda artificialmente sobrevaluada y para sostener los vencimientos de deuda que caían una y otra vez, cada vez en dimensiones mayores, porque la deuda se había hecho ya a todas luces impagable. Eso es lo que estalla en 2001. Y quiero ser claro en que ese modelo implicó que los acreedores de la Argentina, los que le prestaron a la Argentina, más allá de que antes de 2001 le prestaron como 100.000 millones de dólares a la República Argentina, pero esos acreedores le prestaron a tasas de interés tremendamente elevadas, más elevadas de lo que ocurría prácticamente en ningún lugar del mundo, porque Argentina necesitaba tomar crédito
no para hacer una represa, no para construir un puerto, no para hacer un puente, no para desarrollar su industria, ni siquiera para sostener a nuestros hermanos que pasaban hambre. Tomaba deuda para pagar deuda y desesperadamente lo tenía que hacer. Y entonces concurría al mercado internacional financiero en condiciones tremendamente desfavorables y tomaba deuda. Muestro en ese gráfico, esas pelotitas, muestran, les digo de referencia, las primeras son 600 puntos básicos arriba de lo que costaba tomar deuda en Estados Unidos. Eso quiere decir un 6% más. Y miren, eso es 1999, 2000 y 2001. Argentina seguía tomando deuda, pero pagaba tasa del 15%, el 14%, el 12%, el 13%, 6, 8, 10, 12, 20 puntos se llegó a tomar arriba de lo que en el mundo se estaba prestando. Particularmente comparo acá con Estados Unidos para tomar ese famoso riesgo país. Entonces, cuando nos dicen, aún nuestros acreedores de 2001, que nos prestaron plata y de repente Argentina le dejó de pagar, hay que tener en cuenta que Argentina tomó plata en condiciones prácticamente usurarias para simplemente sostener el sobreendeudamiento. Pero pongámonos del otro lado, el que prestó una tasa de interés que no se conseguía en ningún lugar del mundo, con un rendimiento, con una ganancia que no se conseguía en ningún lugar del mundo, porque le prestaba un insolvente. Cuando estalla la crisis de 2001, nadie se sorprendió, pero muchos se habían embolsado esos intereses extraordinarios prestándole a Argentina en las peores condiciones. Ese era el acuerdo tácito que había. Te pago el 15% de interés, pero obviamente puedo caer en default. Quien prestó a la Argentina durante toda esa época sabía que podía pasar. Por eso tuvo tanta adhesión el canje, porque fue un canje manejado con mano extraordinariamente hábil para conseguir la quita que se consiguió y la adhesión que se consiguió. Pero también los acreedores vinieron sin chistar porque ya se habían embolsado esos intereses enormes y aceptaron las quitas, porque esto es una regla del sistema financiero internacional. Es una regla tácita también de los negocios privados. Cuando un banco le presta o le refinancia a una empresa que está en dificultades, le presta tasas altas, porque la tasa es un reflejo invertido del riesgo. Y esto es algo que sabe cualquiera, que si me prestan a tasas más altas es porque probablemente no puedo pagar. Pero cuando no pueda pagar, que nadie se haga el sorprendido, porque ya cobró esas tasas más altas. ¿Y qué va a pasar después? Y una refinanciación. En los países soberanos una reestructuración. En las empresas privadas una convocatoria, una quiebra con quita. Esto es el ABC. Por eso el 92,4% aceptó. Porque cuando se va a una reestructuración, se sabe que esas tasas que se pagaban eran muy altas porque probablemente ocurriera el default. Y cuando ocurre el default, los acreedores vienen y se someten a una reestructuración. En el derecho privado, con que un 66% acepte, los demás compulsivamente tienen que aceptar. Porque si no es imposible. Imagínense en una quiebra privada, si un solo acreedor va a tener en vilo y va a tener en sus manos a todos los restantes acreedores, diciendo yo no acepto, yo no acepto, yo no acepto, hasta que me paguen el 100. ¿Qué problema tendría esa actitud? Primero, si encontrara un juez que dijera, entonces hasta que no acepte fulanito que pide el 100%, nadie más puede ir a una reestructuración, lo que está haciendo es básicamente, con una norma imposible, prohibir las quiebras, prohibir las refinanciaciones, porque las hace absolutamente inviables. Pero entiéndanlo, no es Singer, no es MNL, no son 1.400 millones de dólares. Con uno solo, bajo la lógica de Griesa, con uno solo, que no se avenga a las condiciones del canje, según Griesa nadie más puede cobrar. Con $1 nos podrían tratar de hacer caer la reestructuración.
yendo contra las leyes de la economía, de la finanza, de la lógica y del sentido común, haciendo inviable e imposible la actividad económica de los países, burlándose del sistema financiero internacional, imponiéndole problemas que no tenía. En el derecho privado un 66% que acepta obliga a los demás a aceptar. Nosotros conseguimos un 93%. Y viene el señor Singer a tratar de mentirle a los argentinos, a los norteamericanos, que él es un jubilado. Desconozco la edad, sé la de Griesa, 84 años. Desconozco la edad de Singer. Pero son fondos buitres que tienen este negocio. Tratar de poner en dificultad a los países para extorsionarlos y cobrar el 100%, contra toda lógica económica, financiera, del sentido común y del funcionamiento normal de los países y las economías, y también del sistema privado. Aquí que no hay una ley internacional para reestructurar. Pero Argentina alcanzó una adhesión récord también, 92,4%, con $1 de un bonista. Alcanzaría con la lógica y con la sentencia Griesa para que no se le pueda pagar al 92,4%. No tiene razón de ser, no tiene sentido, no es una extorsión que podamos aceptar. Y que nadie les venga a vender, paguen lo que dice Griesa. Es una perogrullada eso. No tiene sentido, porque esta es la cuestión final. Quieren impedir a Argentina pagarle al 92,4 con un solo título. Porque la orden pari passu de Griesa dice eso, hasta que no le pague el 100% de esa deuda que defaultó en 2001, más intereses, más punitorios, no le puede pagar a nadie más. ¿Qué ignora la sentencia de Griesa? Ignora que si Argentina a ese $1, $1, 1%, lo que sea, le paga el 100%, obviamente todos los demás tienen derecho a reclamarlo ante lo mismo, el mismo trato. Es una cuestión de igualdad clara. Fíjense, ¿quién entraría a una reestructuración o quién entraría a una refinanciación privada si le dicen, vos entrás, te refinancio y después al que viene le pago más? La famosa cláusula Rufo es una forma restringida de una cláusula normal en todas las reestructuraciones, que es que no se puede privilegiar un acreedor por otro. Es normal, está en todas, no es un invento argentino. Lo único nuevo de la cláusula Rufo es que aparece explícita en los bonos y que además tiene una fecha de vencimiento, que es fin de este año, para la deuda emitida en 2005 y 2010. Pero por lo demás es una cláusula normal porque es, de nuevo, de sentido común. ¿Quién hubiera aceptado una quita del 65% si después puede venir cualquier otro y cobrar 100%? Quien da la quita, quien la ofrece, tiene que obligarse a no pagar más. Si no, es inviable. Nadie hubiera entrado. Es más, sería imposible cualquier refinanciación. Esa es la cláusula Rufo. Una cláusula normal en toda la deuda y de sentido común, que dice que si el 92,4 aceptó algo, no puedo a cualquiera que venga para sacármelo de encima o porque me diga un juez pagarle más. Si no es reconociéndole el derecho al restante grupo de acreedores, a la mayoría, de reclamar lo mismo. Por eso decimos, y poniendo los números concretos, porque el señor Singer compró con $48 millones en 2008, después de los canjes. No le prestó $1 a la Argentina. No ayudó ni siquiera ese modelo de las refinanciaciones perpetuas, eternas. No ayudó a nada. Buscó, olió con olfato de buitre, encontró unos bonos defaulteados y después encontró un juez, que ahora voy a hablar un poco del juez Griesa, de lo que dijo primero, de lo que dijo después, de lo que dice ahora. Pero encontró un juez que le hizo el caldo gordo. Pero en 2008 compró los bonos. No los traía del 94, no los traía ni del megacanje ni del blindaje. Los compró en 2008. Y con esos bonos de 2008 se presentó al juez y dijo, yo quiero el 100% intereses punitorios. Pero ¿qué pasa? Con $48 millones compró bonos que dicen de valor nominal 200.
pero que el juez Griesa le reconoce con el interés compuesto. Esos bonos además vergonzosos, me permito decirlo acá, porque es claro, algunos bonos, por ejemplo, que estaban atados al riesgo país. Entonces, cuando pegaba picos riesgo país, embolsaba el dueño del bono. Esas cosas tuvo que hacer Argentina. Y algunos hicieron y convalidaron para seguir sobreendeudando al país. Entonces, esos bonos es lo que le está reconociendo Griesa. Puso 48 para comprar bonos al 25%, que dicen 200, y Griesa le dice 832 millones. Y permítanme decirlo, y el taxi tiene la banderita baja, siguen creciendo todos los días los intereses, los punitorios. Así que Griesa, cuando lo tenga de nuevo que ver a Singer, le va a decir esos 800, ahora son 900. Y pague la República Argentina. $1, 48 millones. Pero si paga la República Argentina, es un escándalo. Los que dicen que hay que pagar la sentencia de Griesa o son ignorantes, o quieren volver al modelo del sobreendeudamiento, o quieren llevarnos a 2001, o les encanta tomar prestado a cualquier tasa y pagar cualquier tasa de interés. Porque eso, ¿qué va a desencadenar? Primero, que si le pagamos a Singer, y me permito decir, porque esa supuesta negociación que tenía que llevar adelante el mediador, no era una negociación. No era una negociación. Tenía un solo resultado posible para irse de esa mesa con un éxito: pagarle los 832 millones a Elliott y pagarle otro tanto a todos sus socios, a Aurelius y a todos. Esa era la única negociación posible, pagar el 100% de lo que pedían. Pero fíjense dos problemas de esa negociación como estaba planteada. Ahí estaban sentados los que tenían 400 millones de dólares en títulos. Pero los títulos en esas mismas condiciones vienen a ser más o menos 6.500. Entonces yo reclamé, para negociar, no podemos negociar solamente con este pedacito y que la extorsión sea la de que el juez Griesa no quiere dejar cobrar a los otros. Tenemos que negociar con todos en todo caso. Y me dijeron, no, ustedes van a negociar primero con ese 1% y pagarle lo que ellos pidan. Y después vamos a ir soltando a los demás, los llamados en inglés Me Too, para que le vayan pagando también todo lo que piden. Entonces, ese bloqueo de los cobros que hizo Griesa, si le pagábamos a Singer, para colmo iba a aparecer en el próximo pago con otro Singer que reclamaran otro tanto hasta llegar, porque Singer tiene más o menos, según dicen y reconocen, no esos 800, 1.400, 6.500 en esas condiciones. Ellos mismos, ¿por qué no los ponían en la mesa? Porque quieren hacernos negociar bajo extorsión para después llegarnos a una nueva mesa bajo extorsión y otra nueva mesa bajo extorsión. No servía pagarle a Griesa, pagar según lo que dijo Griesa. Era ilegal, era injusto, era inequitativo. Iba a generar más problemas que soluciones. Es de sentido común. Después de pagar eso venían otros y otros y otros. Y después todos los demás, el 92,4%. ¿Qué iba a decir en algún tribunal de cualquier lugar del mundo? Yo pido lo mismo, porque mi bono dice, y perdón, porque el sentido común dice, porque la lógica dice que si ustedes le pagaron a otro más, yo tengo derecho a cobrar lo mismo. Eso se llama cláusula Rufo. Y miren si no iba a aparecer otro juez Griesa que hiciera una interpretación de esa cláusula Rufo diciendo que había que pagar a todos lo mismo que se le pagó a Singer. Entonces no íbamos a tener una solución, íbamos a, entre comillas, solucionar un juicio para tener millones de juicios más. Eso era aceptar la sentencia de Griesa. Cualquier duda que tenga cualquiera que me pueda decir que eso no es el resultado obvio, necesario, que se impone de pagarle lo que pide Griesa que le paguemos cuando pide Griesa que le paguemos a los buitres, que me lo explique, porque esto es así. Y no encontramos ningún abogado, ni ningún estudio, en Nueva York seguro, porque consultamos, y en Argentina menos, que ponga la firma diciendo que la cláusula Rufo no se aplica. Entonces es muy fácil decir, la cláusula Rufo es un invento. Que pongan la firma.
Y peor, que pongan la plata. Si a la República Argentina se le aplica la cláusula Rufo, que paguen los juicios que vamos a tener. Si a la República Argentina se le aplica la cláusula Rufo, que paguen los miles de juicios que vamos a tener y las sentencias. Porque si no va a recaer de nuevo sobre la espalda de los argentinos. Eso es lo que decía la Presidenta de la Nación cuando decía, para mí es muy fácil firmar, porque los problemas vendrán después. Y eso le quiero decir a los que están sosteniendo que esto es pasarle problemas a los próximos gobiernos. Pasarle problemas a los próximos gobiernos es firmarle cualquier cosa a Singer, a Griesa, a MNL y a Aurelio. Eso es dejar problemas para los argentinos. Es no enfrentarlos, es posponerlos, es entrar en la lógica del sobreendeudamiento para seguir recibiendo más problemas y más problemas, condicionando la política económica de los argentinos, generando pobreza, desindustrialización y haciendo crecer la deuda en una magnitud estimativa de entre 120.000 y 500.000, dijo un privado, pero yo me animo a decir, un cálculo razonable, 320.000 millones de dólares más por la cláusula Rufo. Griesa nos tenía en esa mesa diciendo, el 30 de junio tienen que pagar, y si no pagan van a caer las 5 plagas que acabo de nombrar. Se les va a devaluar la moneda, le vamos a pegar al gobierno, no les vamos a dejar pagar en otro lado, no les vamos a dejar acceder al sistema financiero internacional, y si no vendrá otro que alegremente nos pague. Los 5 puntos del programa Buitre. Si no firman, eso le va a pasar a la República Argentina. ¿Y qué hizo la República Argentina? El día 26 de junio, con todas esas amenazas, ese coro de señores que decía paguen o mueren, lo que hizo la República Argentina, en lugar de pagarle a los buitres, fue pagarle al 92,5% en tiempo y forma, depositando en el fiduciario la plata correspondiente al vencimiento correspondiente. Y ahí está. La Argentina tuvo un vencimiento. Para ir a los números, hago alguna consideración legal más y dejo a mis compañeros funcionarios seguir explicando desde una perspectiva más legal. Pero esta es la perspectiva económica, esos son los números. Nosotros pagamos el 30 de junio un vencimiento por 1.150 millones de dólares. Eso es lo que pagó Argentina. De esos 1.150 millones de dólares, en dólares, nominado en dólares, eran 833. Otra parte es en pesos. 317 millones de dólares nominado en pesos. Y este es el resultado del desendeudamiento. Fíjense, ahora una parte de la deuda es en pesos. Pero veamos ley de dónde. Del pago en dólares, esos 833, 292 eran ley de la República Argentina. $292. Ley extranjera de esos 1.150 eran solamente 541 millones de dólares. De esos 541 millones de dólares, hay una parte ley Tokio, por 2 millones. Hay otra parte ley Nueva York, por 231 millones. Solamente eso es ley Nueva York. 231 millones. Y hay otra parte ley Londres, 308 millones de dólares. Argentina pagó todo. ¿Qué hizo el juez Griesa? ¿Qué hizo? Su interpretación de la sentencia pari passu, la que convalidó después el segundo circuito, la que por omisión convalidó el Supremo Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Lo que decía el pari passu es que Argentina no puede pagar esto si antes no le paga a Singer. Y Argentina fue y pagó igual. Pagó porque lo que venimos a hacer con esta ley es lo mismo que hicimos en esa oportunidad, para defender sus contratos, para defender los contratos que rubricó este mismo Parlamento.
para defender las reestructuraciones con su quita del 65%. Fue y pagó, según contrato, en el lugar que tenía que pagar. Y eso ya no lo discute nadie. Por eso lo peregrino y extraño de esa idea de los buitres, porque el primero que usó la palabra default cuando pagamos fue el señor Pollack. Y el segundo, Carlos, fue así, fue el señor Griesa, que sin comerla ni beberla, porque con eso sí que no tiene nada que ver, salieron a dictaminar que había un default. Porque era el programa buitre, o nos pagan o default. Pero está aquí que no les pagamos y no hay default. Esa es la situación actual. Se depositó la plata y ahora, si quieren, leo las cláusulas del contrato que tenemos con los bonistas y con los bancos que distribuyen. Y la obligación de Argentina es depositar la plata. Y una vez depositada la plata es de los bonistas. La plata es de los bonistas. Y esto lo reconoció. ¿Quién lo reconoció? Griesa, que pagamos. Los bonistas, que pagamos. Y el Banco de Nueva York, que pagamos. Y que esa plata ya no es nuestra. ¿Y qué dijo Singer? Fíjense qué infantil. Porque se le había desbaratado su estrategia y su artilugio. Dijo que devuelva la plata el Boni, que se la devuelva a Argentina. Como un nene de 2 años que se le rompe algo y dice, quiero volver el mundo atrás. Esto no pasó. Y fue y le dijo al juez que devuelva la plata y le contestó el Boni, el Banco de Nueva York. Le dijo, no le puedo devolver a Argentina porque no es de Argentina esa plata. Voy a ir a la cárcel si la devuelvo. Pues yo tengo un contrato con los bonistas, la plata es de los bonistas. Usted lo que me tiene que decir es si se la doy a los bonistas, si se la doy a los buitres, si la embarga o qué hace. Por eso, una y otra vez, cuando se reúne el juez Griesa en ese tribunal, no resuelve nada con 539 millones de dólares, que son de los bonistas. Por eso se le armó esa galleta de juicios que tiene él, que tiene el Boni, en Estados Unidos, en Londres. No porque el gobierno argentino haya instigado los juicios, sino porque los bonistas están diciendo, señor Griesa, no se meta conmigo. Una sentencia como un atributo central tiene que tener judicialmente, y no soy abogado, pero muchos de ustedes lo son, no puede involucrar a terceros. La sentencia Griesa, y esto tiene una historia, porque trataron de embargarnos todo, la fragata, los dinosaurios, los satélites, todo, y no pueden embargarlo porque somos un país soberano, que reestructura, que tiene su plata. Tampoco nos pueden mandar el ejército, por la doctrina Drago, pero por la inmunidad soberana, ya que no nos pueden mandar al ejército, tampoco nos pueden andar embargando los recursos del Banco Central, los recursos del Banco Nación, los recursos de los jubilados. Esos recursos de los jubilados que todos queremos defender, se los querían llevar los buitres. Linda gente los buitres. Y encontró el juez Griesa. Y el juez Griesa, ¿qué dijo? No puedo embargar nada, entonces no voy a dejar pagar para presionar. Pero Argentina pagó. Entonces ahora estoy diciendo no voy a dejar cobrar. Y aparecieron los legítimos dueños de esos fondos diciendo yo sí quiero cobrar, porque es mía. Y apareció el banco diciéndome ¿qué hago? Y el juez no embarga, no distribuye a uno, no distribuye a otro, ni siquiera aplica su sentencia estrambótica, pero no la aplica. Lo deja ahí. Y mientras presión política, presión económica, que va a haber devaluación. Y tenemos acá las usinas de siempre diciendo, por los buitres que son tan buena gente, acá ahora tenemos problemas económicos, devaluación, problemas del gobierno. ¿Qué están diciendo? Ese es el programa de los buitres. Páguenle a los buitres. Páguenlo a los buitres. Eso es lo que están diciendo. Y Argentina arregló el CIADI, arregló el Club de París con todos los países, 19 países. Arregló con Repsol sin ningún problema y amistosamente por este Parlamento. Pero ahora vienen los más especuladores, los más concentrados, los más deleznables de todo el sector financiero y encuentran un juez que dice si no se les paga a ellos. Y Griesa, ¿qué ha dicho de la Rufo, de los demás? Nada, no dice nada.
porque sabe que si se pone a hablar de las consecuencias de su sentencia se va a caer porque viola soberanía, porque viola jurisdicción y porque es de imposible cumplimiento y porque no tiene ninguna lógica. Por eso no habla de nada, dice paguen, 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 paguen. Si no, les van a caer las 5 plagas de los buitres. Y uno tiene que oír a algunos economistas, algunos voceros internos que leen el programa buitre y dicen esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Hay que preguntarle por qué. ¿Por qué? Porque no se le paga a los buitres a lo que quieren. Recibirán sueldo, simplemente quieren generar perturbaciones económicas, políticas, están consustanciados, o piensan que el mejor modelo para la República Argentina es el modelo de sumisión, sobreendeudamiento y dependencia. Pensarán que ese es el mejor modelo, que lo digan, que no lo disimulen, de turbulencias que nos llevan a hacer lo que los buitres quieren. Contra ese modelo se ha aplicado en estos años y con resoluciones, con leyes de este Parlamento, un modelo de desendeudamiento. Agarramos los 81.000 millones de dólares en títulos defaulteados y un 92% aceptó quitas de hasta el 65% y que se le pague hasta el 2033 o el 2038 voluntariamente. Y entonces la carga de los intereses de la deuda son de esta magnitud, que se pueden pagar y que se pagan y que hemos pagado desde 2005 religiosamente. Que les quede claro, eso es lo que quieren voltear. ¿Para qué? Para que entremos en la lógica de las finanzas, de la especulación, de los circuitos de poder mundiales que arrodillan a los países con endeudamiento externo, que parece que es financiero, pero es sumamente político, porque es el instrumento que usan para condicionar las políticas soberanas de los países. Y lo han usado. Recuerden las misiones del fondo, venían con la hojita y después la firmaba algún ministro, que decía privatización, apertura, liberalización financiera, modernización del Estado, achicamiento. Eso era lo que decía de un lado. Y del otro venía el pasivo y tachaba salud, no, educación, no, más jubilados, no, mejora de las jubilaciones, no, mejora el salario mínimo, no, paritaria, no. Esa lista de los no, la conocimos 30 años. Porque eso decía Martínez de Hoz. Pero porque eso decían después los planes de reforma estructural y de ajuste que hoy está aplicando el sistema financiero internacional en algunos países del mundo que están en las mismas dificultades que nosotros sufrimos durante décadas y que nos quieren hacer que volvamos a sufrir. Depositamos los fondos. Esos fondos ya no son nuestros, son de los bonistas. ¿Por qué traemos esta ley? Que se entienda claramente. Porque tenemos un vencimiento en septiembre, pero en septiembre no podemos volver a depositar en el Banco de Nueva York. No podemos hacer de nuevo lo que hicimos en junio. Queremos pagar, podemos pagar, vamos a pagar, pero no lo podemos hacer en el mismo lugar. Porque nos van a decir, ¿cómo? Si el boni está bajo el influjo, bajo el hechizo, bajo las órdenes, bajo los dictámenes de ese juez Griesa, ¿cómo usted le va a volver a dar plata? Que ni siquiera resuelve el juez. Ni se paga, ni no se paga, ni va, ni viene, ni vuelve, ni sube, ni baja. Queda ahí, en el limbo financiero de un banco que dice yo no puedo pagar, no puedo no pagar, no puedo quedármela porque no es mía. Los otros que son los dueños tienen que decirme, los otros le hacen juicio, le presentan. Bueno, está ahí, pero no podemos hacerlo de nuevo. Señores senadores, ¿qué vamos a hacer con el próximo vencimiento? Son 200 millones de dólares, los tenemos. No nos despeinamos para pagar 200 millones de dólares. Vamos a pagar, tenemos que pagar. Nosotros tenemos una respuesta, tenemos una salida. Eso es lo que marca la ley. Soberanamente no nos pueden impedir pagar. Es una potestad soberana la reestructuración, es una potestad soberana los pagos de deuda. ¿Queremos pagar? Lo vamos a hacer. No podemos hacerlo en el Banco de Nueva York, que nos enteramos ayer de que hasta le revocaron a su representación en Argentina por incumplimientos, que ni tienen que ver con esto. El Banco Central
encuentra que la representación del Banco de Nueva York en Argentina no cumple las mínimas cuestiones que tiene que cumplir. Y es el único banco extranjero con representación que no cumple. Y entonces le revoca. Y ahora resulta que pagar al boni está fuera de los términos de contrato también. Y nosotros queremos defender nuestros contratos. Queremos defender nuestro contrato con el fideicomiso, queremos defender nuestro contrato con los bonistas. No podemos pagar en el boni, ideamos una forma de seguir pagando. Tenemos que pagar, porque he escuchado, no sé si es así, y lo escucharemos y lo podremos debatir, que otros dicen, ¿por qué no pagamos en un banco que no sea de Nueva York? Entendí eso. Hoy en el boni ya no se puede pagar más, incluso porque una de las condiciones por los contratos que tiene que cumplir, ya no la cumple. Ya no las cumple, que es tener una representación en Buenos Aires. Habrá otros que no cumplan otras condiciones, pero el boni ya no cumple el contrato. Y cuando no cumple el contrato, dice el contrato que tiene que renunciar. Y si no, hay que removerlo. Porque una de las condiciones es que tenga una oficina en Buenos Aires y ya no la tiene más. Hoy está incumpliendo. Hoy el boni tendría que decir yo renuncio y entregar los fondos, los títulos, los nombres de los bonistas a otra entidad designada. ¿Por quién? Por nosotros, y ese es el otro punto. O por los bonistas. Bienvenido. Si los bonistas dicen yo quiero cobrar acá, porque están muy preocupados los bonistas. Porque de esos 1.000 millones, ley Nueva York, hay solo 231. Pero en este momento Griesa liberó ley Argentina. Y voy a hacer una consideración más técnica, pero permítanme hacerlo. Esa cláusula pari passu, lo que dice esa cláusula pari passu, que no aplica a este caso, claramente no aplica. ¿Por qué digo yo que no aplica? Porque lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro de Estados Unidos, México, el país Brasil, el país Francia, todos nuestros amigos curias, lo dice el Mercosur, lo dice la UNCTAD, lo dice el G77, lo dice, miren, Dios y María Santísima, todo el mundo lo dice. Que no era para esto la cláusula pari passu, que es una interpretación tirada de los pelos para favorecer a esta gente. Pero lo que dice la cláusula pari passu, aún con esta descabellada interpretación, es que el país no puede generar condiciones especiales a determinados bonos, ni siquiera de pago, dice, ni de cadencia de pago, condiciones legales especiales. ¿Para qué se aplicaba? Para que Argentina no emita nueva deuda externa en mejores condiciones jurídicas que la otra deuda que había emitido en esos bonos. Pero claramente no era para comparar un bono en default con un bono reestructurado, claramente. Nadie piensa que esa interpretación de pari passu tenga asidero. Pero voy a llamar la atención sobre una cuestión técnica. Decía, no podrán tener mejores condiciones la deuda externa. ¿Y qué es la deuda externa? ¿Qué es la deuda externa? ¿Por qué decía deuda externa? Porque el gobierno puede emitir un bono proveedores, un título en pesos, y nadie iba a decir que no podía tener otras condiciones que esos bonos. Por eso deuda externa. ¿Y cómo le interpretaron los buitres y se lo hicieron firmar a Griesa? Le dijeron, Argentina no puede pagar su reestructuración si no paga los bonos esos con cláusula pari passu. Pero la reestructuración de 2005 y 2010, por la excelente negociación que se hizo, no es solo con deuda externa, hay deuda de legislación local. Por eso salta el Citibank a decirle ni siquiera con esa locura del pari passu se aplican los bonos ley Argentina. Y el juez Griesa manoteó los pagos de los bonos ley Argentina. Esto ya es ¿qué va a venir el juez Griesa? ¿A decirnos que no podemos incluir a 500.000 jubilados porque hay que pagarle a Singer? ¿Que el Banco Central no puede emitir LEVAC porque primero hay que pagarle a Singer? Bonos ley local, aunque estén nominados en dólares. ¿Y qué dijo Griesa? No se paguen, le dijo al Citibank. Y el Citibank le dijo, me van a echar de Argentina. No lo digo yo, lo dijeron ellos. Porque eso es ley argentina. Fíjense hasta dónde llega. Cumplir la sentencia de Griesa. Cumplir las órdenes de Griesa.
Son inconsistentes, son incongruentes, son ilegales, exceden su jurisdicción. Entonces el juez Griesa dio una orden, lean lo que dice, dio una orden que ya, bueno, no sé cómo calificarla, dio una orden que dice, bueno, los pueden pagar por única vez. Pero señor Griesa, retiene fondos en el limbo y ahora hay cosas que se pueden hacer una vez está bien y otra vez está mal. ¿Qué gollete jurídico puede tener eso? ¿A qué estamos sometidos? ¿A caprichos? ¿A presiones? ¿A lobby? ¿A mandato de otro? Porque esa sentencia se la escribieron, ¿quiénes? Los buitres. Lean cómo son las audiencias Griesa. Va el juez Griesa y dice, a ver, ¿qué hago? Y se levanta el abogado de los buitres. Atiende al Citibank. A ver, pasa el Citibank. ¿Qué tiene usted para decir, Citibank? A, B y C. ¿Qué hago? Le pregunta el abogado de los buitres. Vayan a leerlo. No es una parodia, es así. Y el abogado de los buitres dice, dígale esto, y le da una orden. Esto dice el juez Griesa. Así fue que metió la pata. Porque trató de gobernar sobre ley argentina, impedir pagos, que ni es deuda externa según su propio paripaso. Chocó. La chocó. Ahora liberó la ley argentina por única vez. El Citibank le está yendo a apelar en segunda instancia, a decirle cómo por única vez. Después, impide pagar esos 300 millones que son ley Londres. Plata de los tenedores. ¿Cómo? ¿Confiscándosela? No, manejando la marioneta del banco, diciéndole usted no puede pagar. Entonces el banco le dice, ¿está seguro? Sí, estoy seguro, no pague, o no sé, esperemos, vemos. Y entonces tenemos la situación de que nosotros pagamos y hay mucha gente sin cobrar, que está reclamando cobrar. No ha reclamado default, ha reclamado cobrar porque Argentina pagó. Por eso los títulos, fuera de que la timba esa la manejan vaya a saber dónde, pero los títulos hoy valen $79, no 40 como un título de default. Esto sé, pero ojo, sé que van a intentar bajar el valor de los títulos, porque otra parodia de esa mesa de negociación, los señores decían, bueno, negocien rápido para evitar el default, lo llamaban. Grifolt lo llama un premio Nobel. Grifolt, pero no porque sea un default, porque en inglés quiere decir el error de Griesa. Grifolt, no default, el error de Griesa. Griesa's fault. Premio Nobel. 100 economistas norteamericanos. ¿Le vamos a hacer caso al juez Griesa? ¿Vamos a hacer la escribanía de su sentencia diciendo, bueno, no hagamos nada, que siga el contrato, páguese en el boni? Denle una instrucción al Poder Ejecutivo de cómo hacemos para que esa sentencia imposible de aplicar en ese banco que le hace caso no nos impida seguir haciendo lo que sistemáticamente venimos haciendo, respetar nuestros contratos, respetar nuestra reestructuración, respetar a nuestros bonistas, seguir pagando. Eso es lo que estamos buscando, una solución. Esta ley tiene 3 elementos. Un primer elemento, ahora se va a explicar mejor, un primer elemento, el pago soberano. Nosotros decimos, el boni no distribuye, le hace caso al señor Griesa, incumple, y hemos enviado ya todas las intimaciones del caso al boni para que haga lo que tiene que hacer. Y no somos solo nosotros, del otro lado, los dueños de la plata también le han pedido al boni, haga algo. Y entonces, ¿qué hace el boni? Va a Griesa y le dice, ¿qué hago? Y Griesa no le contesta. No le contesta. Entonces se está poniendo en una situación incómoda a todo el mundo, porque se ha metido con terceros. La sentencia Griesa no fue embargarnos las reservas, porque no puede. Fue inmovilizar, bloquear cobro de terceros. Una figura jurídica novedosa, por eso esto es un caso de estudio. Eso es lo que dice la ley. Lo segundo que dice la ley, vamos a pagar. ¿Cómo? Y perdón, no vamos a hacer nada muy estrambótico. No podemos pagar en el Banco de Nueva York porque no cumple el contrato. No podemos pagar en el Banco de Nueva York porque ahora ni siquiera tiene una oficina local. No podemos pagar en el Banco de Nueva York porque está bajo el influjo de Griesa
y cuestionado por los dueños de la plata, decimos, vamos a pagar igual, porque ¿cómo le pagábamos al Boni? En una cuenta a nombre del Boni, un fideicomiso a nombre del Boni en el Banco Central en Argentina. Así que no es que vamos a cambiar domicilio de pago. Nosotros no pagábamos en Nueva York, pagábamos en Argentina, en una cuenta del Boni. ¿A nombre de quién? De los bonistas. Y después el Boni se daba vuelta y la distribuía. Eso es lo que no está haciendo, nada más. Dejar cobrar. Lo que nosotros proponemos, pero escuchamos otras propuestas, es hacer el pago que viene en septiembre de la misma forma, pero con otro banco, que no le haga caso directamente a todo, o si le hace caso, por lo menos que nos pueda explicar en qué, por qué, si es ley Nueva York, ley Argentina. No nos contesta, nos dice, yo hago lo que dice el juez Griesa, aun cuando el fallo es de imposible aplicación, viola jurisdicción, lo están diciendo los dueños de la plata, se metió con deuda ley argentina, que ni es deuda externa. Entonces depositaremos en una entidad que haga lo que tiene que hacer, distribuirla entre los bonistas. Es solo eso. Si ustedes pueden aportar otra entidad que haga lo mismo, nosotros encontramos a una. Se llama Nación Fideicomiso, Banco de la Nación Argentina. Pero decidirá el Parlamento, así que si hay otra o otras o quieren facultar al Ministerio de Economía para que probemos con otras, también puede ser. De hecho, ni está cerrado. Dice, al Banco de la Nación Argentina lo facultamos, o donde dispongan los bonistas, pero la cuestión, olvidémonos del instrumento, porque ya es legal, financiero, tendremos que ver la letra chica, si alguien se acerca y dice yo lo puedo hacer, y soy ley europea, soy ley asiática, soy lo que nos digan, está bien, pero lo voy a hacer, voy a distribuir, que es lo que voy a dejar cobrar, que es lo que el Boni hoy no está haciendo, bienvenido, pero también, ténganlo en cuenta, nosotros vamos a depositar, pero lo único que queremos lograr es tener certeza de que el depósito se hace y que ese depósito va a intentar llegar por todos los medios a sus dueños, que son los bonistas. Vamos a depositar 200 millones y queremos tener un agente fiduciario que se ocupe de cumplir un contrato, no de no cumplirlo. Eso es todo por el lado del pago soberano. De la misma forma, porque no es que antes pagábamos en Nueva York, pagábamos en Argentina, pagábamos en una cuenta del Banco Central. Ahora no va a estar gobernada por un fiduciario, que era antes él. Y esto está contemplado en los contratos, no nos estamos apartando del contrato. O sea que básicamente seguir cumpliendo el contrato. No es una ley muy compleja desde el punto de vista económico, financiero. No me cumplieron acá, el que tenía que distribuir no distribuyó, voy a pagar acá para que distribuya, porque no puedo seguir pagando allá. Esa es la responsabilidad que tiene el Congreso de la Nación, que es el que entiende fundamentalmente en cuestiones de deuda. Como ha ocurrido esto, hay que decidir una vía de acción que nos garantice nuestro derecho soberano de defender nuestras reestructuraciones de deuda, pero dicho en criollo, de seguir pagando nuestros compromisos externos, que nadie pueda decir, usted no quiere pagar, entró a default voluntariamente, incumplió los contratos, seguir pagando, seguir cumpliendo, si no es con el banco anterior, con otro banco. Cualquiera sea que nos garantice a todos nosotros que la plata va a tratar de ir y va a apuntar exclusivamente a sus dueños, exclusivamente a sus propietarios, que son los bonistas, que va a cumplir los contratos, que va a cumplir el contrato de fideicomiso, que va a cumplir los prospectos, que no va a estar sometido a hechizos, que va a dejar cobrar. Pero también decimos, si los bonistas, que son los legítimos dueños de los fondos, nos acercan y está en el mismo artículo otra propuesta de cobrar por esta vía, ese circuito también lo podemos emplear. Escuchamos, no cerramos, abrimos, pero nos ponemos firmes, somos un país soberano, vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos, no nos vamos a amedrentar porque diga el 5 puntos del programa Buitre de cómo joder a la República Argentina. Vamos a seguir pagando, tenemos los fondos, somos solventes, tenemos la liquidez, vamos a seguir pagando. Si no puede ser por un canal, tendrá que ser por otro. Si es dificultoso, iremos y haremos todo lo posible para allanar todas las dificultades y poder pagar. Pero dice también, abres el canje para el 7,4% que no entró. Y más todavía, porque se ha cuestionado externamente nuestra voluntad de pago. Vamos a depositar
todos los vencimientos, el equivalente, ese 7,4% en una cuenta, a la espera de que la gente de buena voluntad, no los buitres, los bonistas de buena voluntad, quieran venir a cobrar lo que le corresponde. A tal punto queremos pagar que consignamos el dinero. No sé si es la figura exacta. Vamos a pagar también al 7% y vengan, cambien los títulos y llévense además los intereses vencidos, que están ahí a la espera de los que quieran cobrar. Que no venga a decir en esos avisos un fondo buitre que Argentina, los argentinos queremos incumplir, no queremos pagar, porque vamos a pagar hasta los que no quieren cobrar porque quieren cobrar el 1.600%. A ellos también los va a estar esperando su plata, en las mismas condiciones, legales, equitativas, igualitarias, para todos los bonistas y sostenibles. Y por último, le decimos también a los bonistas, y nadie los obliga, porque escuché hoy, leía, nadie los obliga, habrá que ver qué sale en la ley, pero si el proyecto del Ejecutivo es lo que se aprueba, lo que dice es, si algún bonista juzga que en su conveniencia le conviene reemplazar su bono por un bono con ley argentina, en las mismas condiciones, puede hacerlo. No está obligado, no es compulsivo, pero si ya no le gusta más la ley extranjera, porque no tiene la seguridad jurídica de que lo dejen cobrar, quédele claro que los tribunales argentinos van a respetarle sus derechos y va a poder cobrar en la República Argentina. Esos son los tres componentes de la ley, no hay más. Pero el fundamental, se nos acerca septiembre, hemos venido al Parlamento para resolver una dificultad, para explicarla, trayendo una solución que a nuestro mejor saber y entender, el de la Presidenta de la Nación, va a dar solución y salida a algo que trataron de mostrarnos como un callejón sin salida. Default o usura, default o pago. Y no estamos en default y hemos pagado. Y vamos a seguir así. Porque nadie en su sano juicio puede creerse y comerse ese caramelito de que no pagar el 1.600% a una minúscula cantidad de acreedores, pudiendo, queriendo y pagando a la gran mayoría, configura un default. Ni acá ni en ningún lugar del mundo. Muchas gracias.